José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, buenos días. Nada, un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, dicen los analistas que escala, pero no lo suficiente como para empezar a preocuparse, y sube el mercado. ¿Escala? ¿No lo suficiente? Irán ha dicho que hay líneas rojas ya traspasadas. ¿En qué situación se encuentra el conflicto en este momento? Hombre, pues por ahora lo que estamos viendo es que hay una fuerte intervención de los protagonistas de la Policía Internacional por evitar que esto vaya un poco a más, ¿no? Entonces las intervenciones están siendo muy moderadas. Si nos vamos a la franja de Gaza, pues Israel podía haber entrado, como en ocasiones anteriores, de una manera pues bastante más agresiva y brutal. En cambio, se están moviendo muy a la periferia, como dando tiempo a que se puedan desarrollar negociaciones con respecto a la política de rehenes a cambio de sus presos. O sea que se está notando ahí una política de contención muy fuerte por lo demás. La guerra de Ucrania está en una guerra de posiciones, por tanto también ha desaparecido absolutamente de nuestras portadas, ¿no? Y en el Extremo Oriente el mundo chino-taiwanés pues de momento sigue ahí con desaparición de algunas figuras históricas de la antigua generación de dirigentes chinos, que está favoreciendo la aparición de nuevas caras a los cuales se les está vendiendo, como podemos decir, con un perfil como más dialogante con Estados Unidos. Todo este conjunto de hechos parece que ayudan un poco a repercutir y a que la tendencia hacia estamos en una tercera guerra mundial se vaya un poco pasando hacia el olvido, ¿no? ¿El olvido o hacia una guerra fría? Más bien hacia una guerra fría, ¿no? Todo el mundo quiere evitar un poco ese conflicto, pero todo el mundo está viendo el protagonismo que está teniendo esencialmente los BRICS, pero ya no en un aspecto económico, sino ya con un protagonismo político cada vez mucho más fuerte. La gran orientación que está teniendo Rusia, totalmente determinada por las economías asiáticas, incluso como ya la India, bueno, pues está beneficiando de una manera escandalosa, entre comillas, bueno, pues de todos los suministros energéticos que proceden de su lejano vecino del norte, y como ya los países intermedios se están desarrollando, bueno, pues cómo se puede más o menos regularizar ese tipo de suministros con nuevas redes de oleoductos, etcétera. O sea, se está componiendo pues un bloque asiático que está buscando sus alianzas en el mundo africano y en el mundo hispanoamericano para crear, desde luego, un bloque que vaya teniendo sus propias características con respecto al que siempre hemos hablado de bloque atlántico o mundo libre, etc., etc., ¿no? ¿Necesita China este mundo en guerra para ser primera potencia del mundo? Lo está aprovechando. O sea, yo creo que en otro tipo de contexto iba de una manera ralentizada. Ahora quizá pues está aprovechando el momento para situarse plenamente como primera potencia a nivel político, lo cual le puede ayudar desde una hegemonía política a reconstruir una economía que pueda favorecer sus intereses, sobre todo porque todos los países que van a ir entrando en ese bloque liderado por China, bueno, pues están encauzando, subordinando sus economías a la economía china, que más quería Xi Jinping, que ahora de repente se puede encontrar con multitud de recursos necesarios para su economía y que gracias a su política mucho más llamativa a nivel de política internacional pueden estar subordinados a los intereses de su economía, ¿no? ¿Y el papel de Turquía? Porque ahora empieza Europa también a ver todas las dudas que había sobre su posicionamiento. No ha sido muy claro en el capítulo de Israel, poniéndose enfrente, ¿no?, de Netanyahu Erdogan, sobre todo el fin de semana, y fue un punto intermedio en la guerra, o ha sido un punto intermedio hasta ahora en la guerra de Ucrania. ¿Cómo es el papel de Turquía y cómo puede en ese entorno escalar también tensiones hacia un país que es OTAN? Hombre, Turquía tiene dos barajas de jugar, ¿no? Por una parte, el islamismo moderado, que para algunos no existe ese tipo de moderación de Erdogan, le ha significado que ha podido entroncar plenamente con los países que están en el contexto de los hermanos musulmanes. Eso le ha posibilitado liderar dentro de lo que es el mundo del Próximo Oriente una postura que, al no ser un país árabe, estaba un poco fuera. Ese neotomanismo, ese apoyo a los hermanos musulmanes, le ha dado las posibilidades de estrechar relaciones, por ejemplo, con Qatar, que se beneficia de sus inversiones financieras, etcétera, pero hace, podemos decir, un contrafuerte frente a
Arabia Saudí y Egipto, que serían el otro polo. O sea, el mundo del Próximo Oriente está partido en esas direcciones y Turquía se ha convertido en el gran referente de una parte de ese islamismo que son los hermanos musulmanes. Por otra parte, ejerce podemos decir, el panturanismo, el panturquismo, ¿no? Una relación preferente con los países de cultura turca. Son todas las repúblicas del Turquestán, es también Azerbaiyán, y claro, y ahí sí que Europa tiene mucho que decir, porque son los países con grandes recursos petrolíferos, gasísticos, que a través de Turquía pueden llegar a Europa, y es la gran baza que tiene Erdogan abierta en ese aspecto con nosotros, ¿no? Si queréis energía barata, tenéis que hablar con nosotros. Yo puedo ser un gran taller de Turquía con una mano de obra barata. Se está vendiendo como un país en ese aspecto que económicamente puede ser fiable, pero políticamente es absolutamente autónomo. ¿Qué salida tiene Israel para todo lo que está sucediendo y qué salida tiene Netanyahu, que como hemos visto hace unos minutos también tenía ese movimiento complicado en el fin de semana de echarle la culpa a sus mandos de lo del 7 de octubre y no a él, a sus mandos de seguridad? ¿Qué salida tiene Israel en este entorno en el que se está quedando aislada? Ahí está. Y era quizá el principal objetivo de Hamás, porque la política estadounidense estaba abriendo a que muchos países musulmanes, fuesen árabes o no, reconociesen la capitalidad de Jerusalén de Israel y abriesen delegaciones diplomáticas con Israel. En una palabra, estuviese integrado dentro de la región. Ahora todo eso se ha congelado. Netanyahu lo único que está haciendo es intentar dar la imagen un poco de sus antecesores en el Likud, como Begin e Isaac Shamir, políticos muy fuertes que han sabido defender la estabilidad de Israel, pero desde una posición de fortaleza poder negociar con los países vecinos unas situaciones que, por ejemplo, Begin fue el que restauró en parte el diálogo con Egipto, ¿no? Entonces Netanyahu yo creo que va a intentar defender esa posición de fortaleza, ganarse a su propia población, pero sabe que desde una posición de fortaleza los países árabes admiran al fuerte y por lo tanto se puede hablar con alguien fuerte porque es una garantía de estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que va a ir un poco por ese camino, pero un camino que puede abrir las puertas de los demonios. Claro, pero el tema en Gaza, por ejemplo, ha dicho que quiere reducir el territorio de Gaza, algo que no van a permitir ni Líbano ni Egipto con la salida tampoco de ciudadanos hacia su territorio. ¿Cuál es la salida de Israel? Porque devolverle el mismo territorio que había antes no parece estar en la cabeza de los dirigentes de Israel, pero en la otra cabeza no parece permitirse que eso vaya a suceder. Por ahora el único punto de convergencia que tiene con los vecinos de al lado de Egipto, por ejemplo, no le conviene que jamás esté gobernando Gaza, porque es de los hermanos musulmanes y la principal oposición egipcia está organizada por los hermanos musulmanes. Entonces el que Israel destruya a Hamás o le intente desde luego debilitar para que no tenga operaciones futuras es un poco uno de los precios, y Arabia Saudí va a estar también en ese aspecto. Yo creo que llegarán a algún tipo de entendimiento y ahí pueden incluso jugar el papel de la OLP. Otra particularidad es cómo te puedes ganar a la población palestina de Gaza para que apoye una operación gastada y con mucha fama de corrupción como es la OLP, en vez de Hamás, que es la que ha estado ganándose un poco a la gente y ahora le está dando sus frutos con esa política de gran agresividad y violencia, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buenas clases. Nada, igualmente. Exámenes me has dicho antes que todavía no, ¿no? Todavía no. Todavía hay que esperar. 8:55, enseguida volvemos.